Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso de SQL Server. En el día de hoy estaremos viendo lo que son la creación de bases de datos, la creación de tablas y tipo de datos. Y para terminar lo que es la clase de hoy, estaremos viendo una consulta más estructurada. En la clase anterior lo estuvimos viendo lo que eran conceptos básicos de SQL Server, creación de base de datos de forma básica. Estuvimos viendo lo que fuera la creación de una base de datos tienda. También creamos lo que es un cliente e insertamos datos y hicimos una consulta básica, que fue un select asterisco y un select asterisco from where. Todo esto lo pudimos ver en la clase anterior. También dejaré en la descripción del video el enlace donde hace referencia a lo que es la clase anterior. Pasando a lo que es nuestro manejador de base de datos, en este caso SQL Server Management. Aquí podemos ver lo que es el script de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. En esta clase de hoy vamos a hablar de los tipos de datos. Si recuerdan, en la clase anterior yo le enseñé cómo de forma gráfica crear una tabla o también cambiar el diseño. Vamos a entrar aquí para nosotros ver los tipos de datos. Para esto, como lo acabo de hacer, despliego mi base de datos, la carpeta tabla, me voy a la tabla, le doy clic derecho y me voy a design o diseño. Aquí me presenta los tipos de campos. Vamos a crear un campo nuevo llamado dirección. Y aquí podemos ver los tipos de datos. Los datos más utilizados son entero, int, o sea, tipo de campo entero, varchar, que es un campo, una caja de texto, también eh, data time, que son datos de fecha, decimal, que es para decimales, entre otros tipos de campos. Con cada uno de estos campos, yo puedo hacer una función o almacenar un dato en específico. En este caso, como dirección, yo voy a crear un varchar de 200 para que sin importar el tamaño de nuestra dirección, en nuestro campo se almacene. Guardo y vuelvo a mi interfaz. Puedo hacer mi select, ejecutar mi select y se me agrega un campo nuevo. Como lo dejé marcado como este valor de nulo, aquí me presenta el resultado de mis datos. Es importante saber cómo va a estar estructurada nuestra tabla para elegir el tipo de campo a utilizar. Menciono esto porque si yo voy a utilizar lo que es un campo de dirección, debe ser lo suficiente grande para agregar n cantidad de caracteres en la dirección, a diferencia de un nombre, que un nombre no puede rondar mayor a los 50 caracteres. En este caso, tipo varchar. Entonces, partiendo de aquí, luego de la consulta, vamos a crear lo que es un campo nuevo, agregar un dato nuevo. Si no están en el video, ya yo lo acabo de hacer de forma gráfica, pero vamos a agregarlo ahora mediante el código. El código a utilizar es alter. Podemos ver aquí. Vamos a eliminar toda esta parte de aquí arriba y vamos a trabajar con nuestro nuevo código del video de hoy. Entonces, como les decía, vamos a agregar un campo nuevo a nuestra tabla de clientes. Entonces, alter, que es mi sentencia para modificar, alter, table, o sea, que voy a modificar la tabla clientes, y le doy enter y empiezo a agregar lo que necesito. Por ejemplo, en este caso, yo voy a agregar add de agregar, si es modificar, modificar, si es editar columna, y así sucesivamente. En este caso, vamos a agregar un campo nuevo. Nuestro nuevo campo se va a llamar fecha. Fecha. Este campo fecha lo vamos a declarar como el tipo de datos que vamos a utilizar es date time, o sea, de tiempo, de fecha, campo de fecha. Hago un alter y ahí ya lo selecciono, botón ejecutar y me dice que está correcto. Hacemos nuestro select correspondiente para saber si el campo ya existe. Select, asterisco from, clientes, que es con el que estamos trabajando. Selecciono, ejecuto
y aquí tengo mi dato de fecha. Puedo almacenar un dato. Para esto, si recuerdan, la sentencia de almacenar es insert into la tabla clientes. Puedo utilizar lo que son la llamada a los campos, donde yo tengo ID, tengo nombre, tengo dirección, que lo creamos, dirección, y nuestro último campo que hemos creado es fecha. Entonces, le vamos a decir que los valores, evalúe, que vamos a pasarle a esta tabla son los siguientes. Le vamos a decir que entre paréntesis, lo primero que le vamos a pasar a nuestra ID, que es código número 3, el nombre se va a llamar Alejandro, entre comillas simple, pongo los datos Alejandro. Tenemos la dirección, que es, le vamos a poner calle Primera, y la fecha le vamos a poner lo que es una fecha del 2024, donde, entre comillas simple, pongo la fecha en formato inglés, 2024-0101, que es 1 de enero. Aquí estoy utilizando tres tipos de datos. El primero, dato entero, necesito un dato entero, pongo un número 3. Segundo, un varchar. Segundo y tercero son varchar, que son el campo de nombre y dirección. Y el cuarto de fecha. Si hago este insert, inmediatamente hago el insert, se me agrega un nuevo registro. Vamos a seleccionar y lo podemos ver aquí, donde tengo los campos. Pero yo quiero también hacer una modificación. La sentencia de modificar. Para yo modificar un campo, lo primero que realizamos es lo siguiente. Le digo update, de actualizar, update, selecciono lo que es mi tabla, paso el campo, o sea, el set, el campo que se va a setear. En este caso vamos a poner dirección, le decimos que igual y le ponemos la dirección, ejemplo, entonces calle Tercera, y si ejecuto así, se va a cambiar todos los datos del campo de dirección en cada uno de los registros. Entonces, para esto, una de las reglas más importantes en base de datos es nunca olvide hacer la sentencia where, donde el ID sea igual a 1, tipo de campo entero. Seleccionamos mi update, ejecutamos y ya puedo ir a mi sentencia select y podemos ver que el campo de Juan Pérez se le agregó la dirección. Y así podemos modificar un dato. Así que necesitamos modificar dos datos, o sea, dos campos de una tabla. Podemos tener calle Segunda con coma y selecciono el campo a afectar. Por ejemplo, en este caso fecha, el campo que voy a editar. Y le vamos a poner del 2023. En este caso, voy a usar la sentencia o la función que ya trae por defecto SQL, que me trae la fecha del día, que se llama getData. GetData, entre paréntesis, y ya eso me trae la fecha del día. Con correr nuestro query, ya me inserta lo que es el registro. Si consultamos nueva vez, podemos ver aquí que el ID 1 se le cambió la dirección por calle Segunda y se le puso la fecha del día, con fecha y hora. Ya que tenemos datos, procedemos a comentar todos nuestros códigos que hemos realizado para empezar con lo que son las consultas un poquito más especializadas, donde vamos a hacer consultas y agrupaciones de datos. Para esto, vamos a guardar nuestro dato en una y procedemos a hacer nuestra consulta.
Lo primero es que ya una vez tenido datos en nuestra tabla de clientes, vamos a proceder a utilizar la secuencia where. Where es la sentencia donde pregunto dónde, puedo decir ID y puedo utilizar los valores mayor que, menor que o igual o diferente para yo aplicar lo que es mi condición. En este caso yo puedo decir todo aquello que sea mayor a 1. Sigo todo lo que sea mayor a 1, me salen todo lo que la ID es mayor a 1. Pero también puedo mencionar y también lo que sean de nombre María. Igual María. Aquí llevo mi consulta un poquito más cerrada o especializada con dos condiciones. Vamos a borrar entonces en este caso para que ordenemos. Vamos a borrar el nombre. Dejamos el where ID que sea mayor a 1. Tengo dos registros. Y yo le voy a decir que ordéname. Vamos a utilizar la sentencia order by. Order by por nombre. O sea, ordéname por nombre. Y que sea descendente. Descendente. Esta es la ascendencia para ordenar de forma descendente. Si lo quiero ascendente, se ponga la sentencia ASC. Y el sistema me lo ordena de forma ascendente. Si notan, ahora tengo el número 3 de primero, que es Alejandro, y el número 2, que es María. Y ya aquí podemos ver la sentencia order by implementada en una consulta de una tabla. Una vez sabido esto de cómo ordenar y hacer consultas más especializadas, vamos ahora a trabajar con lo que son funciones. ¿Qué son funciones? Funciones son sentencias o clases ya creadas, manejadas por el manejador de base de datos, por la redundancia, por SQL Server, lo cual me pueden ayudar a hacer cálculos y o consultas especializadas. Un ejemplo, yo tengo actualmente 3 registros. Si yo quiero saber, no quiero saber qué cantidad de registros yo tengo, yo puedo utilizar lo que es la función count. Cuéntame, entre paréntesis, ponemos el asterisco, cuéntamelo todo. Recuerden que asterisco es todo en base de datos. Seleccionamos y me dice que tengo 3 registros. Pero si yo quiero, aparte de que cuéntamelo todo, y quiere sumarle más 1, también lo puedo hacer. Cuéntamelo todo más 1. Ahora mi resultado es 4. Pero también a esto, si notas, salen sin nombre, puedo agregarle un alias. ¿Qué son alias? Alias es un sobrenombre que le puedo poner un campo. Ejemplo, as, con as son los alias, y le ponemos contador. Selecciono mi query, ejecuto, y ya tengo que el nombre de mi campo es contador. Y así sucesivamente. Puedo ir creando, utilizando función. También tenemos la función sum, o sea, de suma. Vamos a dejar el alias y vamos a usar suma. Súmame los campos ID. Selecciono los datos y él me suma los campos ID. Son 6. Si yo pongo select asterisco from, tengo 3 registros, donde los ID tengo 1, 2, son 3, más 3 son 6. Por eso nuestro contador, nuestra función sum, no arroja el resultado de 6. También puedo utilizar la sentencia ABG, que me saca el promedio. El promedio es 2. Como lo había dicho ahorita, yo tengo 3 registros y la suma de los ID hacen 6. Entonces el promedio son 2. Y yo divido 6 entre 3 es igual a 2. Y así puedo también agregar lo que son consultas en estas funciones de forma igual como lo vimos hace un minuto. También existen demás funciones que la dejaré en enlace del video que va al portal del curso. Ahora vamos a empezar a ver
lo que es la sentencia group by. Para esto vamos a enseñarle también una consulta más especializada que aún no la hemos visto, que es que contenga nuestro valor like. Ejemplo, en nuestra tabla de cliente existe lo que es una sentencia de búsqueda llamada like. Entonces vamos a filtrar por dirección y le decimos like, o sea, lo que contenga, entre paréntesis, calle. Y él me traería todo lo que tiene calle con un símbolo de por ciento, donde yo quiero que sin importar lo que haya adelante, es decir, todo lo que inicie con calle, tráemelo, sin importar lo que haya adelante. Si lo podemos ver aquí, me trae 2 registros. Esto es una consulta más especializada, con un like. Entonces, partiendo ya que tenemos la consulta de los 2 registros, vamos a agrupar los campos. Si yo intento agrupar la sentencia group by, entonces, para esto vamos a hacer un update a nuestra tabla, date, cliente, vamos a setear el campo de dirección y a todo esto le vamos a poner calle para que nos traiga para que nuestra función de group by funcione. Inmediatamente actualizo todos los registros a calle. Si hago la consulta, ya tomamos en cuenta que nuestro campo de dirección son calles. Entonces yo le voy a decir que tú me vas a agrupar group by, agrúpame por dirección. Si intento agrupar por dirección, el sistema me va a presentar un mensaje de error donde me dice que no puede agrupar porque no tiene un ID. Entonces, yo digo aquí, ok, agrupame por dirección del campo dirección. Y él me va a traer un solo registro, aunque mi tabla tenga 3, porque me lo está agrupando. Entonces, aquí vamos a utilizar ahora lo que es una de las funciones que hablamos hace unos minutos, que es o sea, de contar con, cuéntame del campo dirección, cuántos hay y tráeme la dirección. Si seleccionamos esto, me dice que hay 3 campos de dirección llamada calle. Podemos ponerle un alias, cantidad. Y aquí tengo un pequeño select donde me dice, yo tengo 3 registros con la dirección llamada calle que coinciden. Si yo cambio alguno de esos registros, ahora mismo me presentaría entonces la cantidad de 2. Y nuestra función grupa es agrúpame los registros que sean iguales. Claro está, referenciado en la tabla, en la sentencia select. Y esto es todo por la clase de hoy. Le dejaré en la descripción del video el enlace al portal donde estará toda la documentación de este curso, incluyendo los que son los select de la clase de hoy. Allí tendríamos la definición de los tipos de campos. También tendremos los queries que hemos realizado para que ustedes hagan sus actividades en casa. Y esto es todo. Gracias, dale like y suscríbete.